Y el primer acto que es de hoy, esta charla que van a dar esta doctora y su compañera amiga, ¿no? Sí. Rosa Millán y doña Josefa. La Fundación Negrín tiene su objetivo principal es difundir lo que tenemos en los archivos. Una pléyade de mujeres importantes defendieron la libertad y la democracia en los casi 9 años que hubo de la Segunda República. Muchas de ellas estaban en el entorno de Negrín y de eso nos lo van a presentar ellas con el libro de historia y después con la mesa redonda, ¿no? Tienes la palabra para explicarla, presentarla. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la que es la primera charla de este proyecto expositivo. La Fundación, como bien ha dicho el presidente, lleva unos cuantos años queriendo hacer una exposición sobre mujeres, precisamente por el peso que tenían las mujeres dentro del Archivo Negrín. Hemos seleccionado a 17 mujeres, cuando quieran hasta junio pueden ver la exposición, pero en las charlas queríamos, además de tocar esas mujeres tan importantes y tan ilustres, también queríamos tocar la vida de las mujeres cotidianas. Hay una parte de la exposición que está dedicada a las milicianas, a las activistas, y queríamos empezar las charlas acercándonos a esa vida cotidiana de las mujeres. Unas mujeres que en esta época, con la institución libre de enseñanza, posteriormente con las reformas de la Segunda República y sobre todo con la reforma educativa, pues van a poder acceder a la educación. Y eso va a significar que estas mujeres se les va a abrir un mundo nuevo, van a poder soñar, van a creer que van a poder hacer un montón de cosas. Y desgraciadamente, pues posteriormente vemos cómo la guerra acaba con muchas de esas esperanzas y con muchas de esas ilusiones. Eso no significa que termine con sus ideas, con su compromiso, con su lucha. Y en este aspecto tenemos hoy con nosotras a dos mujeres también singulares, dos mujeres que llevan mucho tiempo trabajando, que llevan mucho tiempo investigando y que vienen hoy a presentarnos dos libros que son un poco el ejemplo de esa vida cotidiana, de esa lucha diaria de las mujeres en España. En este caso, el contexto es Madrid, Madrid finales del siglo XIX, y en la primera novela hasta el final de la guerra y en la segunda novela hasta los años 50. Y en estas dos novelas pues podemos ver cosas muy, muy interesantes, ¿de acuerdo? Primero podemos ver cómo, en el caso de la novela, la primera, María es la abuela de Josefa Otero y es la protagonista de esta novela. Una mujer anarquista, una mujer procede de una familia anarquista, una mujer libre, una mujer que creía que había libertad para hacer, para decir y para decidir sobre su propia vida. En el segundo libro, ya centrado en la posguerra, en la primera posguerra, pues vemos cómo muchas de las mujeres tuvieron que sufrir más todavía en la posguerra que en la propia guerra, porque se tuvieron que quedar aquí en España, se tuvieron que día a día enfrentarse a las injusticias, tuvieron que dejar de estudiar, tuvieron que trabajar en donde podían, pasaron hambre, pasaron miseria y sin embargo siguieron teniendo unos círculos de confianza, sus vecinos, sus familias, sus amigos, en donde se siguió manteniendo la esperanza y se siguió manteniendo sobre todo la dignidad. Entonces, cuando uno lee estas dos novelas, pues ve reflejado, por un lado, el cariño, la ternura que refleja la autora sobre su propia familia, pero también el riguroso trabajo que ha hecho con las fuentes. Hay una documentación importantísima, tanto de archivo, como también de material gráfico, de fotografías y como también de historia oral. Sin olvidar, pues, toda y otra cosa también hoy en día muy importante, y es lo bien escritos que están las novelas. Quien leemos mucho, pues muchas veces, incluso en los medios de comunicación, nos cuesta leer cosas que tengan calidad literaria, y desde luego estos dos libros
desde el principio enganchan y tienen una enorme calidad literaria. Les presento a Josefa Otero. Josefa Otero fue catedrática de enseñanza secundaria. Digo fue porque ya está jubilada, pero yo creo que en la educación nadie se jubila. Doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Toda una vida entera dedicada a la docencia, a la investigación, metida en un montón de proyectos de innovación educativa, en el consejo redactor de revistas, una persona activa dentro de la educación y siempre manteniendo sus líneas de investigación sobre la Segunda República, con charlas sobre Azaña, participa en el homenaje que se le hizo a María Zambrano, es decir, una mujer comprometida con su profesión, que es la enseñanza, y que cuando se jubila pues puede hacer realidad este maravilloso proyecto que hoy nos va a contar y que todavía queda un tercer libro que ahora nos dirá. Y en la mesa tenemos también a otra mujer singular. Estaríamos hablando de Rosa Millán. Rosa Millán, a nivel académico, pues combina la geografía y la historia con la educación social. Ella es del Escorial, entra en contacto en los años 60 finales con mujeres del barrio del Pilar de Madrid y posteriormente se traslada a Galicia, en donde va a estar muy vinculada con la política local. Va a ser concejala en varios ayuntamientos, va a colaborar también con varios ayuntamientos de La Coruña y pues estaríamos hablando de una persona que sabe mucho sobre mujeres, sobre casas de acogida, sobre actividades para mujeres y que también ha estado vinculada a la Fundación Entre Dos, que ha hecho una labor muy importante. Por lo tanto, es un placer para la Fundación contar con ellas. Damos también gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto expositivo. Aquí están las comisarias de la exposición, Maui, Cali, Noelia, que no está, por supuesto a Susana dentro de la Secretaría de la Fundación, a Julia, que es la diseñadora, a Manuel, que es el que ha montado todo esto, que ha sido un montaje bastante difícil, y por supuesto a ustedes por hacer posible que esto se haga y animarles a que vengan a toda esta charla, a todas estas charlas que además tenemos la suerte que han sido subvencionadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Por lo tanto, para nosotros pues, también es un privilegio ese reconocimiento a nivel del Estado del trabajo que se hace en la Fundación. Y sin más, ellas son las protagonistas y paso la palabra a Pepa Otero. ¿Se me oye? Ah, vale. No sé si se me oye. ¿Sí? Vale. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Le agradezco muchísimo a la Fundación que me haya invitado a estos actos, a inaugurar las charlas que complementan esta exposición tan interesante que estuvimos viendo el lunes y que la verdad que les felicito porque es una preciosidad como la han montado. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí escuchándonos, que se interesan por las mujeres, que se interesan por los actos culturales y eso es muy importante. Bueno, y fundamentalmente muchas gracias a Cristina porque ha considerado que mis mujeres republicanas, las de mi familia, podían encajar entre tantas mujeres de prestigio en el campo de la política, de las artes, de la literatura. Las mías, mis mujeres, no alcanzaron prestigio ni fama, pero participaron en esa trama más tupida que permitió el triunfo de los ideales republicanos, que sufrió después la amargura de la derrota, que siguió adelante y se reinventó durante el franquismo y conservó el brío suficiente para sembrar en mi generación el impulso necesario para recuperar la libertad y la democracia. El proyecto, les voy a hablar de mi proyecto. En las dos novelas, en Lo que no me contó y Antes de mis recuerdos, esas dos novelas, recreo sobre todo la historia de mi abuela María y de la época y el sitio en el que le tocó vivir, que como ya ha comentado Cristina, pues es finales del 19 hasta el año 75 vivió mi abuela del siglo XX y la zona, la ciudad de Madrid. Y también, como ya ha comentado ella, forma parte de un proyecto más amplio, por eso de que Lo que no me contó, que es esta primera
es la que va desde el nacimiento de mi abuela, aunque también me recreo en sus abuelos, porque, a ver, una vez que un historiador coge un documento, se va para atrás y parece que no acaba nunca. Pero vamos, empezaría con la vida de mi abuela, termina en la Guerra Civil, y en el segundo es la etapa de la posguerra. Lo que estoy ahora haciendo es justamente la tercera parte, que sería desde el año 57 hasta el año 75. En este primero, como ven, lo que no me contó significa que mi abuela, la mayor parte de las cosas que vienen aquí, a mí no me dijo nada de pequeña. En esta otra son cosas que me cuentan mi padre, mi madre, mi abuela, pero que yo no siento como mío, no siento como propio, porque yo es como me lo han contado, pero yo no lo he vivido, no tengo juicio sobre ello. Bueno, dentro de unos meses este proyecto va a cumplir 10 años, que son los mismos de mi jubilación. Me voy a centrar en el texto, porque si no, no acabamos hoy. Sí. Como catedrática de bachillerato en el IES Cervantes de Madrid. La docencia ha sido mi gran pasión y a ella he dedicado exactamente 34 años de mi vida. Pero a cambio fui dejando otras pasiones a medio cumplir. La de la investigación y la literaria, a las que decidí dedicarme con más empeño a partir de ese momento. Las herramientas propias de la investigación las fui adquiriendo al enfrentarme a mi tesis doctoral sobre la Segunda República, justamente sobre la reforma agraria, y en otros artículos posteriores sobre el mismo periodo histórico o sobre historia de Madrid. Pero en el momento de mi jubilación no me servía hacer una crónica más. Alejada del mundo universitario, sin necesidad de adquirir méritos, no tenía por qué ceñirme a sus cánones. Algunos pensarán que estoy cometiendo una herejía, pero afortunadamente en mi situación tengo la libertad para explorar nuevos caminos, para encarar la historia desde otros ángulos. No crean ustedes que es una originalidad mía. Me preceden, me acompañan y me sostienen otras historiadoras y algún historiador. María Zambrano, en su obra Pensamiento y Poesía en la Vida Española, en el año 39, lo abordaba así. La poesía, unida a la realidad, es la historia. Pero no es preciso decirlo así. No debería serlo, porque la realidad es poesía y al mismo tiempo historia. Ese gusanillo fue creciendo en mí desde que en los últimos años de mi actividad docente me integré en el grupo Una historia verdadera de la Fundación de Mujeres Entre Dos, al cuidado de Milagros Montoya. Participar en ese grupo no me dispensó recetas, sino lecturas, reflexiones, y me abrió un sinfín de preguntas. La principal: ¿qué historia estoy enseñando en clase? Llevaba años intuyendo que aquello era una historia distorsionada, que me faltaban las mujeres, las que constituían los cimientos sobre los que se levanta el mundo, que no me servía añadir alguna científica, política o literata de vez en cuando, que por mucho que explicara la historia social o económica, era poco más que añadir unos datos estadísticos sobre la pobreza y la riqueza, por mucho que lo aderezara con fotos, con textos. Me faltaba el alma, el aliento que movía todo aquello. Estaba allí desde siempre, pero en ese momento fui consciente de que tenía que acercarme de otra manera a los documentos para captar su latido. Y ese acercar el foco a la vida de la gente, de cada persona, de su singularidad, como decía Graciela Hernández Morales, de Lanzarote, fallecida el año pasado, por lo que siento mucha lástima, tenía un sentido más profundo si lo empleaba con mi propia gente, la que más me importa, mi familia, y empecé por mi abuela María. Confluían dos estímulos: la curiosidad. Conservo una partida de bautismo literal de mi abuela solicitada en el año 19. Ella había nacido en el 91, 2 años antes del nacimiento de mi madre. Documento que habitualmente solicita la Iglesia para iniciar los trámites de matrimonio. Y si lo tenía ella era porque dicho matrimonio se malogró. Y si lo conservó hasta su muerte y después lo hizo mi madre,
debía significar mucho para ellas. El otro aliciente era el cariño y la relación tan especial que tuve con ella desde pequeña. Mi abuela María llenó mi cabecita de historias preciosas y siempre divertidas, sobre su juventud, su afición al teatro, las verbenas, los bailes de disfraces, su novio torero. Pero cuando falleció y yo fui creciendo, mi madre me reveló otros matices que cuadraban mal en lo que yo sabía. ¿Cómo descubrir a la verdadera María? Empecé montando el escenario de su vida utilizando las herramientas propias de cualquier investigación, fijando el tiempo y el espacio, las coordenadas que determinan la existencia humana. Mi abuela nació el 13 de febrero de 1891, justo 355 días antes que don Juan Negrín. Compartieron momentos históricos. Vivieron su primera juventud antes de la dictadura de Primo de Rivera. La Segunda República y la Guerra Civil les pilló en plena madurez y el resto de sus días estuvieron sometidos al exilio interior o exterior, bajo la dictadura de Franco. Nada puedo añadir de don Juan que ustedes no conozcan. Difícil comparar su vida con la de su coetánea María, aunque en el fondo de su estar en el mundo sí hay algo que los vincula: el tesón para conseguir sus deseos y el anteponer su libertad de pensamiento y acción, su honestidad ante cualquier acontecimiento de la vida. Acercando el foco al espacio en el que se desarrolló la vida de mi abuela, descubrí en los padrones del Archivo Municipal de Madrid que pertenecía a una familia muy modesta, que su padre Domingo era jornalero, que a principios de siglo se trasladaron desde los Cuatro Caminos, hasta aquí arriba de Madrid, hasta el barrio... Este no funciona. Bueno, da igual. Desde los cuatro... ¡Ay! A ver cómo me voy para atrás. Es que no funciona el ratón. Ahora. Bueno, no lo toco por si acaso. Desde los Cuatro Caminos hasta Lavapiés. En ambos casos son dos barrios periféricos de la ciudad de Madrid. Este plano, como veis, es de 1896 y está todo el plan Castro, que no quiere, por arriba y por abajo, que no quiere decir que estuviera acabado. Es el planteamiento del plan Castro. En ambos casos, por entonces, barrios marginales, que en 19 años tuvieron un hijo y 7 hijas, sin que en el padrón se reflejaran más ingresos que los del cabeza de familia. Yo sabía que mi bisabuela, Manuela, había sido ama de cría y de una familia importante. En aquella época, la familia real introdujo el hábito de que las mujeres que criaban a los hijos fueran del Valle del Pas, fueran pasiegas. Y la gente que tenía posibles, aunque no fuera de la familia real, pues vestía a las nodrizas de pasiegas, como está ahí mi bisabuela Manuela, que como veis en aquella casa también había doncella, o sea que era una casa importante. Eso no figura en ninguna documentación del archivo. Con lo que sacó de joven en ese oficio, no solo con lo que ganaba su marido de jornalero, y con otros trabajos alternativos posteriores, completaba lo necesario para sacar adelante a la familia. Esta bisabuela, otras 3 que tengo, les pasaba lo mismo y era una cosa bastante habitual. Solamente figuraba el cabeza de familia, los demás sus labores, o si estaban estudiando los hijos. Del que sí he encontrado datos, aunque en el principio de la investigación para mí era un desconocido, fue de mi tatarabuelo, el padre de mi bisabuela, Bautista Col Cristóbal. Me ayudó la prensa histórica, que en aquella época era bastante abundante, no como en la época de la dictadura, que era muy difícil encontrar nada. Y también una tesis de Antonio Plaza sobre el primer sindicalismo ferroviario. Mi tatarabuelo, que era ferroviario, estaba vinculado al Partido Republicano Federal y a la masonería. Formaba parte del grupo de colaboradores del semanario La Ilustración Republicana Federal. Participaba en mítines, como en uno celebrado en septiembre de 1871 en el Circo Price. Las palabras que pone aquí son las que dice mi abuelo, mi tatarabuelo, pero no se lee muy bien, no lo quiero alargar. Y los que la acompañaban, los 2 que siguen, pues eran nada menos que Lefebvre y Paul Lafargue, que Paul Lafargue saben ustedes que es el yerno de Carlos Marx.
Venían de la Comuna de París, vinieron a Madrid y ahí se encontraron con los republicanos. Y entre los republicanos pues estaba mi tatarabuelo. Enseguida abrazó el internacionalismo y fundó el primer sindicato ferroviario, la Locomotora Invencible. Eso era a principios del siglo XX, a cuyo amparo abrió una de las primeras escuelas laicas y mixtas en el barrio de Lavapiés. Allí estudió mi abuela la primaria superior, entre los 9 y los 11 años, cosa infrecuente entre las niñas del barrio. Aunque ahora entiendo hasta qué punto esos años en la escuela racionalista le dejaron huella, yo creo que la manera en la que encaró la vida mi abuela tuvo más que ver con su madre, con Manuela, que a su vez se nutría, lógicamente, de la libertad que se estaba dando en su familia, en su casa. El barrio en el que vivía ya me proporcionaba una idea clara de dónde estaban y quiénes eran y demás. Pero yo necesitaba profundizar. En la diapositiva que tenéis ahora, por una parte veis pues, a la genealogía de mi abuela María, a su padre Domingo, que era jornalero, a Manuela, a sus respectivos, a los abuelos de mi abuela. Pero yo quería saber también quiénes eran sus vecinos, a qué se dedicaban los padres de sus amigas, qué oficio tenían sus primeros novios. Y este esquema, que viene en el libro, en el primero, en el que no me contó, pues viene un poco las hermanas de mi abuela, como eran tantos, con quién se casaron, los hijos que tuvieron, los novios, a qué se dedicaban. Bueno, pues un poco ese entramado, ¿no? Esa trama para seguir profundizando en lo que, en mi familia, en este caso de momento materna. Pero había otra cosa, y es que resulta que a muy pocos metros vivía la familia de mi padre. Entonces allí estaban los Otero Pérez, los Marguenda López, y el primer vástago de ambas familias fue mi padre, ¿no? Es el siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo los dejaba fuera del libro? Pues no podía dejarlos fuera, así que otra vez hacia atrás y a buscar a ver cómo entroncaba a estas familias en Madrid. ¿Cuándo llegaron a Madrid? Bueno, los Otero llegaron de Lugo en los años, la segunda mitad del siglo XIX, y los Marguenda 10 años antes, de la zona de Alicante. O sea que me va llegando por todos los lados familia de toda España, que era lo normal, ¿no? Por esto de que llegaron a Madrid. En la segunda parte de lo que no me contó, no me quedó más remedio, por lo tanto, que meter a todos estos personajes. Afortunadamente he puesto un esquema parecido para que no se pierdan ustedes, porque son muchos personajes, pero es que es mi familia. Entonces, claro, unos tienen más protagonismo, otros tienen menos, pero para mí todos eran importantes. Mi abuela tuvo a mi madre, Pilio Chaita, que está aquí en primer plano, lo tuvo de soltera, y con mucho esfuerzo la sacó adelante a su hija. El que está detrás es el padre, es Francisco, el padre de mi madre, porque no quería compartir marido con la mujer con la que se casó años después, el padre de su hija. Ellos no se casaron. Mi abuela no le daba importancia a los papeles. Lo tenían, porque lo hemos visto en la partida de bautismo, pero mi abuela no era suficiente para la familia de mi abuelo. Y por lo tanto, pues por unas cosas u otras, decidió casarse con una mujer más de su condición, y a mi abuela la propuso pues que mantenerla. Y entonces mi abuela dijo que no, que ella quería un marido para ella sola. En cuanto a mi padre, que nació en el año 22, nació en una familia más desahogada, y eso le permitió se fue favorecido por todas las ventajas de la Segunda República. Estuvo en una escuela racionalista, la Pardo Bazán. Yo he estado leyendo los proyectos de la escuela y es una maravilla esa escuela, esa como otras racionalistas. También se benefició de las colonias que hizo el Ayuntamiento Republicano, que a mi padre estuvo en Gijón un año, otro año en Cercedilla. O sea que en ese sentido él estaba ya metido dentro de lo que es la República. A mi madre le costó un poco más porque, claro, tuvo que ayudar mucho y trabajar desde los 10 años
para poder salir adelante, pero resulta que en la guerra mi madre y mi abuela estuvieron trabajando en Santa Cristina. Este era el uniforme que llevaban, eran empleadas, pero como mi madre era una cría, se puso a estudiar y consiguió que le dieran el título de matrona, como se ve aquí en el título que tiene. Bueno, decidí terminar lo que no me contó porque era incapaz de seguir adelante. Me resultaba difícil asimilar cómo se había frustrado la modernización del país. Sentía rabia y pena por la miseria y el hambre que supuso para los míos, pero fundamentalmente no podía soportar que hicieran añicos sus ilusiones. Ni mi padre, que alentado por su maestro había conseguido una beca para estudiar el bachillerato de artes, pudo satisfacer su pasión por la pintura, ni mi madre, que al fin había encontrado su vocación, podría ejercer de matrona, al no ser válidos los estudios realizados durante la guerra. Y mi abuela, de haber paseado su tripa de soltera con alegría y libertad en los años 20, se declaró viuda de guerra para no significarse como decían por entonces. O sea que para ellos era, y para mí, el sentimiento de ruptura. Por eso dije, aquí acabo. Pero había que seguir. La segunda novela, Antes de mis recuerdos, ocupa un periodo más corto, los primeros 20 años de la dictadura de Franco. Las claves para abordar ese periodo han sido la resistencia de la gente, de mi gente, que tuvo que reinventarse y que el tiempo transcurría lentamente, como si se hubiera detenido. No es que no sucedieran cosas, es que el régimen se ocupaba de ocultarlo. Solo alguna gente sabía, pero callaba por miedo al vecino o para no comprometer a la mujer, al hermano. El primer capítulo transcurre en los años 40 y para su elaboración me ha sido de gran utilidad las cartas que se intercambiaron mis padres cuando les separaba el trabajo de mi padre en Extremadura o durante el servicio militar. También de tesis doctorales a las que afortunadamente hoy en día se puede acceder libremente a través de la red y que me han permitido conocer, por ejemplo, cómo funcionaba el extraperlo de corcho entre Extremadura y Portugal, que era donde estaba mi padre en Extremadura, con un marqués, haciendo el de chofer y el otro haciendo el extraperlo. En los 3 siguientes capítulos, ya de casados y con mi abuela viviendo con ellos, se alternan los hechos luctuosos. Muere mi bisabuela Rosario, mi abuelo Ramón, mi abuela Josefa, con la alegría del nacimiento de mi hermana y del mío. Y sobre todo el ansia de vivir, de salir adelante, que en parte se correspondía con los primeros cambios de la dictadura, la desaparición de la cartilla de racionamiento, la huelga de los estudiantes de la Universidad Central, enfrentándose al régimen por las calles de Madrid. En esta ocasión me he apoyado mucho en la historia oral. Desde luego el testimonio de mi abuela, de mi padre, de mi madre, también de mi hermana, que es mayor que yo, de las primas de mi madre. He consultado el registro de patentes y marcas, cosa que nunca se me hubiera ocurrido, porque claro, es que no había los años estos de la dictadura era muy difícil encontrar información para saber a qué se dedicaba mi padre exactamente, que estaba trabajando en una fábrica de material científico. Pues el registro de patentes y marcas se ha encontrado todos los inventos, lo que estaban haciendo, o sea que por lo menos me he enterado de por dónde iba la historia. Y me he valido de la afición a mi padre por la fotografía. O sea, esto es una muestra pequeña de todas las fotografías que conservo y que me ayuda mucho a ambientar la narración. Bueno, hasta aquí les he contado las coordenadas, el espacio, el tiempo. Pero para mí faltaba lo más importante, darles voz. Intentaba comprender por qué actuaban de una manera o de la contraria, cómo se individualizaban del círculo del que formaban parte. Y ahí entramos en un terreno resbaladizo, en el que es difícil separar la historia de la literatura, los hechos de la ficción. Confieso que de adolescente coqueteé con la poesía, con unos resultados de mediocres a malos. Y también que desde entonces he mantenido un diario en el que he vertido mis sentimientos, mis empeños, mis alegrías, mis desilusiones,
yo creo que esa práctica de escribir cada día o cada semana o cada mes, dependiendo de la época, me ha ayudado mucho a la hora de concebir las reflexiones de los personajes o ponerlos a dialogar. He intentado hacerlo desde el respeto y el cariño. A veces me ha resultado divertido. Otras me he enrabietado con las situaciones o me ha amargado la tristeza. Por lo general he tenido la sensación de que eran ellos los que dirigían los escritos. Algunos sobrepasaban con creces el papel que yo les había adjudicado. Con otros tuve que dar muchas vueltas hasta conseguir entenderlos y darles un papel digno. Singularmente a mi abuelo Francisco, que tanto daño había hecho a mi madre y a mi abuela. Tuve que convencerme de que, en resumidas cuentas, soy carne de su carne, y si no le perdonaba, tampoco sabré perdonarme a mí misma. Muy a menudo me he identificado tanto con la manera en que resolvían sus contradicciones y conflictos, que me he fundido y seguramente confundido con ellos, hasta el punto de que me resulta difícil discernir qué hay de ellos en mí, qué hay de mí en la recreación de los personajes. Eso me llevó a una crisis de escritura. Agradezco a Juan Cantonero y a Rosa Millán, aquí presente, por acompañarme en esos momentos, por ayudarme a entender de que tampoco es un hecho tan extraño, que es algo verosímil. Mi vida está hecha de sus mimbres. Ellos me acogieron con un amor incondicional. Me proporcionaron la primera madeja de relaciones en las que desenvolverme. No obstante, llegó un momento en que fui incapaz de mantener ese abrazo. Dudaba de si los recuerdos me los habían transmitido ellos o estaban también en mí, hablaban ellos, hablaba yo. Por eso he terminado esta segunda novela a finales de los años 50, cuando en mi conciencia surge el juicio sobre las cosas que ocurren. Son situaciones que reconozco, que recuerdo. Ese es el límite de la segunda parte de la crónica sobre la vida de mi abuela y el inicio de la tercera novela en la que ahora estoy trabajando. Cerrar el ciclo significa cumplir el objetivo que me propuse hace 10 años, porque lo más atractivo del proyecto es poner en palabras lo que significaron para mí esos 20 años en los que compartí vida con mi abuela. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Estoy aquí por el deseo de Pepa, de Josefa Otero, y por el deseo de Cristina. Es un honor participar dentro de los actos de vuestra preciosa exposición, Ni a tontas ni a locas. Es un acto de reconocimiento de la grandeza de las mujeres. Por lo tanto, estamos en una celebración. En el espacio que compartimos durante 7 años, en una historia verdadera, en la Fundación de Mujeres de Entredos, en Madrid, acontecimientos como estos los nombrábamos así. La fiesta está aquí. La fiesta está en el reconocimiento a las mujeres. Porque, como dice la filósofa italiana Luisa Muraro, sentir dentro de mí que las mujeres existen por ellas mismas, no como segundas, iguales o complementarias a los hombres, me ha cambiado a mí y al mundo. Por eso, la fiesta está aquí. Los relatos de Pepa, de Josefa Otero, sus 2 libros, su escritura, son algo que celebrar por haber conseguido una escritura verdadera, porque encuentro en ellos lo que aprendimos con y en la práctica de la diferencia sexual. Aprendimos a vernos y a percibirnos y a entender nuestra vida desde ese más que las mujeres ponemos en el mundo. Y desde ahí, en ese darnos cuenta de esa grandeza y la libertad femenina a nuestra disposición, en nosotras y en otras, poder disfrutarla. Así, Pepa escribe una historia verdadera. Luisa Muraro, que he citado antes, dice:
Los libros de historia están llenos de hombres, porque la experiencia de ellas no hace texto literalmente. La desaparición de las mujeres de los libros de historia no es efecto de su discriminación, sino de su integración. Por eso, las mujeres o no estamos en esa historia, y si estamos, nuestra presencia no crea texto. Si estamos, nos explican o nos dicen qué nos pasa. Pepa, en sus 2 libros, ha realizado una mediación, como explica Ioia Pantayotto. Mediación, a partir de una misma, tomando la medida de otras mujeres, es rechazar el hecho de ser objeto de una narración masculina, buscando las palabras que necesitas. Pepa realiza esta mediación, acogiendo su pasión por la historia y por la enseñanza. Fue catedrática, como ha contado, de historia en la enseñanza secundaria durante 34 años, pero este deseo ya venía de lejos. Nos ha contado que a los 8 años ya daba clase. En esta pasión la lleva en el presente a la escritura de una historia de las mujeres, y así ha dado voz a su abuela María, 1891, y a su madre Pilar en 1921. Pepa, en esta mediación, ha encontrado sus palabras para decirse, para narrar sus vidas, sus ilusiones, sus deseos. Las ha dado voz sabiendo ver esa libertad posible a pesar de, en la que ellas van a buscar hacer realidad sus sueños en contextos siempre difíciles para las mujeres. Su relato nos va a proporcionar una información concreta de ese momento histórico que vivieron, en el que destaca el deseo de muchas mujeres y hombres en cambiar el país. La gente de distinta clase y condición inundó las calles al proclamarse la República. A la Puerta del Sol acudió su abuela María con su hija Pili, y su abuelo Ramón, que militaba en el republicanismo, celebró en casa con pasteles el triunfo de los suyos. También da cuenta de la evolución de la ciudad de Madrid, de sus barrios y de ellas mismas, de cómo hicieron en esa fidelidad a sí mismas, buscando su felicidad y la de los que compartía su vida. Carla Lonzi, feminista italiana del movimiento de autoconciencia en los años 70, dice: si no nos reconocemos la una a la otra, quien es reconocido es el hombre, y de esta forma se defiende su cultura. En ese cuidado del reconocimiento, en su darles voz, Pepa nos toca adentro a quienes lo hemos leído y hace historia, como dice nuevamente Luisa Muraro, volver históricas nuestras experiencias subjetivas. Y este hacer historia es una narración atravesada por la ternura, el amor incondicional a la madre, de Pili a María, la ternura en su dar voz a la relación entre Pili, su madre, y su padre Paco, en el orgullo de querer y ser querida, y la ternura en su dar voz a su propio nacimiento, en su recibimiento por su madre. Qué bonita que es mi niña, no sé si os acordáis de la canción. Lia Zigarini, abogada italiana, dice: las historias son la historia, escribámoslas. Así Pepa escribe historia de las mujeres y también historia viviente. María Milagros Rivera Garretas, filóloga y la historiadora más libre que conozco, dice: la historia viviente
es una invención simbólica de Mariri Martinengo que ha liberado el relato histórico de las ideologías, sean estas de derecha, izquierda o centro. Esto quiere decir que el relato histórico se ha liberado por fin del poder social y se ha convertido en lo que siempre quiso ser: la expresión escrita de lo vivido, sin la intervención de teorías interpretativas que sustituyan la vivencia con la interpretación. Pepa, en esta forma de hacer historia, ha reconocido autoridad a las mujeres de su familia, en su darles voz a su vida, a sus necesidades, a su ganarse el pan. Porque Milagros sigue diciendo: cuando no se reconoce autoridad femenina, no hay historia de las mujeres. La historiadora que no reconoce autoridad femenina hace historia de los hombres y de sus ataques, de su violencia, de su miseria. Y tampoco aparece ni la genealogía femenina ni nada. Cuando la noción de autoridad femenina no entra en la historia, lo que las mujeres hemos hecho no tiene sentido. No hay historia de las mujeres. Para una parte del feminismo, la historia de las mujeres era un añadido a la historia de los hombres. Hasta que las de la Librería de Mujeres de Milán y de Ótima, que es una comunidad filosófica, no han venido a hablar de autoridad femenina, no hemos sabido ver ese más. Si tú crees que la maternidad no tiene ningún valor, la vida de las mujeres resulta insignificante. Pepa, escritora. Su hacer historia acoge también su calidad humana. ¿Cómo es ella? Ese cuidado que pone en la relación con las otras y en la relación con otras mayores, en su apertura a lo otro, en su disponibilidad. Un ejemplo: no pudimos hacer la presentación de su primer libro en la Fundación de Mujeres Entre Dos por las restricciones de actividades durante la pandemia. Pues ella, su presentación de su primer libro, con dedicatoria personal, la hizo puerta a puerta, con mascarilla. Fueron cerca de 70 ejemplares. Esta calidad humana da a su escritura esa vivencia de verdadero a su relato. Yo reconozco la genealogía materna en esos gestos, la sororidad mamada de la Sochaita. Para nosotras, para muchas mujeres, es importante en esa conciencia de sí saberse y vivirse en y con genealogía propia, porque, como dice nuevamente Luisa Muraro, en las genealogías femeninas hemos sabido reconocer un lugar de competencia simbólica en torno a la vida y a la figura de autoridad femenina no basada en el poder. Pepa ha escrito en ese reconocimiento de esa genealogía femenina, de genealogía materna. Y otra aportación de sus relatos como historia de las mujeres. Alessandra Bocchetti, escritora italiana, cofundadora del Centro Cultural Virginia Woolf de la Universidad de las Mujeres en Roma, dice: el pensamiento de la diferencia sexual se asume eligiendo el propio sexo como punto de vista sobre el mundo y como punto de partida para hacer lo que sea. Pepa, en sus dos relatos, nos muestra esa realidad y cómo entonces y ahora, en el presente, esa diferencia sexual masculina y la historia de su sexualidad. Pili, su madre, dice: le planté cara al sastre con 12 años. Experiencias como esta forman parte de nuestra vida personal en muchísimas de nosotras. Y también la identidad masculina presente en sus dos abuelos.
infidelidad. La infidelidad masculina presente en sus dos abuelos. Entonces ellas, y ahora en el presente, nosotras, partiendo de nuestra historia y experiencia, este es nuestro deseo. El deseo verdadero es el de decirle al mundo que el cuerpo femenino es inviolable. Acogiendo ese deseo, muchas mujeres y algunos hombres anhelamos esa posibilidad que existe de libertad masculina, en esa elección por su parte para hacer impensable este sufrimiento de las mujeres que forma parte de la historia de ambos desde hace siglos. Anhelamos que el comportamiento del sastre con Pili sea impensable, lo mismo que es impensable el canibalismo. Y creemos que si ellos quieren, si los hombres quieren, desaparecería también la violencia contra las mujeres. En su relato está presente también la guerra, la destrucción, la injusticia, el hambre, la pobreza, la necesidad, que las mujeres intentan compensar con apoyo mutuo, con solidaridad e ingenio. Por ejemplo, las rifadoras, que después de la guerra, en sus rifas de la comida, por unos céntimos podías conseguir, si tenías suerte, 1 litro de aceite o una docena de huevos. También está presente la Iglesia guardiana de lo dado, que no tiene que ver nada con la primera Iglesia, con la del amor, y por ello está lejos de la vida. Y estando presente esa realidad tremenda, encontramos también, como os he dicho antes, la ternura, el sentido del humor y desde la sonrisa, otro regalo de la lectura para mis 78 años es el recuerdo de programas de radio que acompañaron nuestra infancia. Ay, los anuncios, incluso nuestros primeros electrodomésticos. Cuando iniciaba mi presentación decía que la fiesta está aquí, en ese reconocimiento de grandeza a otras, en vuestra exposición preciosa. Por ello, mi gratitud a Pepa por su atreverse, por sus 2 criaturas que hoy nuevamente públicamente celebro, porque suponerse a escribir es atreverse a ser medida viviente, es ponerme al mundo como medida para que el mundo tenga medida, como dice otra filósofa, Diana Sartori. Y ya termino. Formo parte de una comunidad grande de mujeres, diría que y en todo el mundo, que nos apasiona y da felicidad reconocer autoridad y saber hacer a otras. Y disfrutamos, y es un placer visibilizar su grandeza a través de nuestros blogs, redes, charlas. Gracias, Cristina, por tu invitación. Gracias al presidente. Y como decía Simone Weil, filósofa, activista, política y mística, y que estuvo en la columna de Urruti en el 36 con los anarquistas españoles, trabajó como cocinera de campo. Bueno, pues como dice Simone Weil, en la obligación del bien, justicia, verdad y belleza son hermanas y aliadas. Muchas gracias por vuestra atención. Como ven, 2 mujeres singulares haciendo una presentación de 2 novelas históricas que realmente merece la pena leerlas y de las que se aprenden muchísimas cosas. Queremos darle la voz al resto de mujeres que están aquí en la sala. Cualquier pregunta, cualquier reflexión, ahora sería el momento. Agradecerle lo que nos han transmitido, porque yo que he trabajado siempre para las mujeres,
nunca había analizado que las mujeres de mi familia también tenían ese derecho al hilo conductor. Y sobre todo, hace poquito me encontré con un documento que no era de una mujer, era de mi abuelo, que era maestro nacional, y al lado de su título estaba la carta en la que Franco, bueno, el gobierno de Franco le dice que pierde su plaza por determinadas circunstancias, pero era que tenía 2 hijos de izquierda, era realmente. Pero nunca había pensado que antes de mi abuelo, pues, y de ese documento que a mí me llamó mucho la atención, había otras mujeres en la familia, mi propia madre, que era una mujer de una familia de izquierda y que se casó con un hombre de derecha. Pero, sin embargo, a mí me permitieron los dos, pero ella también me permitió o me favoreció que yo fuera una mujer libre del pensamiento. Entonces, la verdad que lo que han dicho, yo no sé, pues me ha tocado. Muchísimas gracias. Bueno, pues con ese documento ya puedes empezar a escribir algo. Hay que tirar de ahí, hay que tirar de eso porque es muy importante. Esa es la historia. Esa es lo que tenemos que intentar recuperar. Y luego añadiendo que es muy importante esto que decía de recuperar la genealogía femenina. Son las mujeres de tu familia y saber ver la grandeza, teniendo en cuenta en cada momento histórico que han vivido, esa fidelidad a sí misma y el deseo. Y eso es muy importante para nosotras como hijas y también es muy importante para nuestras hijas. Es como saberse con una historia en la que no hemos estado, saberse con historia y seguir o sea que es muy importante eso. A colación de lo que comentan, ¿no? El vino de la genealogía femenina, creo que es un punto además de mucho interés en Canarias, porque creo que aquí hay un matriarcado realmente potente, históricamente hablando, y bueno, mi familia por supuesto, pero sin ser mi familia hay una presencia, una influencia de las mujeres, y además por hechos tan importantes como ha sido los procesos migratorios, que si no es porque las mujeres se quedaban aquí y hacían frente a toda la prole, esto no hubiera salido adelante. Y también es muy significativo la cuestión. Eso pasa siempre, otra cosa es que se reconozca. O sea, la cuestión está que los hombres también hacen, sí, pero están reconocidos. Sí. Y la cosa es ayudar a que también se reconozca estos otros papeles. Sí, porque no figura, es lo que tú decías, en los padrones de población, el cabeza de familia, la vecindad, la cuestión de la vecindad de todo el mundo en su labor, Pero algo tiene que vivir, ¿no? Sí, yo también tenía otra bisabuela que trabajaba en la fábrica de tabaco, pero tampoco figura. O sea, yo lo sé porque me lo ha permitido mi familia. Y además era una mujer que sí que tenía algún estudio y entonces estaba dirigiendo un grupo de trabajadoras. Pues desde luego en los censos, una vez que era soltera, figura. Una vez que se casó ya no. Ya era sus labores y ella sigue trabajando. Las lavanderas, las planchadoras, todas estas Claro, cosas, sí, no. Las aguadoras. Sí. Es así, por eso hay que recuperar un poco. Bueno, me ha encantado oírla. Son notitas, la verdad, que es una maravilla cómo van escribiendo. En tu caso, además, es la historia viva de la España del final del siglo XIX, la que a través de tu familia nos transmite. Y te quería preguntar, porque claro, me has hecho aquí a mí un clic también con el tema de la docencia, y llega un momento que te planteas historia, estoy dando yo. Y yo llevo ya unos cuantos años dando esa historia, cada vez me lo planteo más. Y te quería preguntar, ¿qué hiciste o cómo lo hiciste? Si cambiaste, si lograste cambiar. Pero, a ver, yo creo que sí que cambié. Ya digo que era al final, ¿no? Pero, hombre, solamente ya el saberlo, que porque yo metiera muchas científicas de que no, o sea, que eso no era, que faltaba, pues yo, sobre todo a través de lecturas y de otro sistema
de que los alumnos, o sea, hacerles preguntas a los alumnos no sobre las lecturas, sino los sentimientos que ellos tenían. Me acuerdo uno sobre la violencia que fue precioso, porque claro, era enfrentarse a la violencia. ¿Qué haces tú en una situación de violencia? Chicos, chicas, cómo se llegaba a un acuerdo y sí, la verdad que salían cosas muy bonitas, pero bueno, éramos un grupo y se nos iban ocurriendo y planteando como qué hacíamos con los temas, o sea que... Actitudes, reacciones. Claro, También, ¿no? y por ejemplo yo me acuerdo los últimos años de segundo de bachillerato, lo primero que les daba a los alumnos era un escrito sobre mi vocación de maestra, porque como dice Rosa, yo desde los 8 años daba clase de aquella manera, pero yo llevaba la mano para que me escribieran, o sea que estaba muy dentro de mí. Y bueno, pues yo les explicaba eso, que yo desde que empecé a estudiar yo tenía esa vocación y quería ser maestra, que estaba muy contenta porque lo había conseguido, y les preguntaba, ¿cuál es tu vocación? Y claro, eso abría muchísimo la relación, porque claro, los chicos, las chicas empezaban a pensar, algunos no sabían, pero es lo mismo, si no lo sabes, di que no lo sabes, ¿no? Pero si tienes una vocación, dilo, porque es muy importante. Y pues solamente ese planteamiento de igualarse, de acercarse, yo creo que es fundamental. Se me ocurre como ejemplo. Sí, yo a eso, yo no soy docente, en el trabajo con mujeres, viendo lo importante que es el buscar dónde están las otras. Yo, cuando alguna vez en algún taller con algún grupo que se dedicaban a la enseñanza, es en cualquier periodo histórico dónde están ellas, buscarlas. Y otra cosa muy importante es recuperar la historia como un trabajo para que ellos y ellas hagan, recuperar la historia de las mujeres de tu familia. Esa ausencia en la historia, pero no es historia de las mujeres, ese ser huéspedes, que estas mujeres han sido importantes en el momento histórico, las que están, pero luego después, en cuanto pasa bien el borrado. Aquí puede ser doble borrado por la política, ¿no? Pero si no hay un borrado, siempre terrorífico. Entonces, cuando así, hablando desde la radicalidad de soy una mujer y conectar con dónde están las otras, buscarlas. Es fascinante, gracias. Ahora Wikipedia es una maravilla de cómo era antes. Yo cuando intenté hace años meter a alguna mujer, a las inventoras de la fregona, que por otras me encontré que eran unas mujeres, entonces había un señor que en la historia de la fregona me la borraba. Tuvimos un pulso, pero ahora es una reliquia. Entonces es muy importante eso de que en las clases y tal, o en los grupos, ¿dónde están las otras? Y las mujeres de tu familia, como decía, recuperar mi abuela que hacía, y desde el punto de vista cultural, lo que estabais diciendo de la identidad de aquí, igual. Es decir, que eso siempre es salud. Y otra cosa que también me encontré con las lecturas es que, claro, por el tipo de lecturas, lo que era era de Dulce Chacón, empezaban a contarme cosas de su familia, porque ellos investigaron. Claro, entonces yo tengo un abuelo que no sé qué, yo tengo una abuela que no sé cuánto. Y claro, es eso, si es el acercamiento, es el que no sea aprenderse en memoria, sino que sea sentir la historia como parte de ti, que tú formas parte de ella, que yo creo que eso es lo fundamental, es más la actitud. Claro, independientemente de que estén los programas. Pero bueno, claro, el segundo de bachillerato es difícil, pero en otros cursos es más fácil sortearlo. Sí, lo que tú comentabas sobre la importancia de las mujeres aquí en las islas, vamos, yo he leído muchos libros y veo yo que aquí el matriarcado, no sé cómo va ahora, pero vamos, históricamente, lo comentaba con Rosa, ¿no? Esa cultura de que era de ellos los que iban a casa de ellas. Era la etapa de los guanches, me imagino, ¿no? Ellas vivían allí y ellos iban a visitarlas, pero la mujer no salía de su entorno familiar, estaba con su marido. Y el marido venía y iba.
Pero la mujer, que yo creo que eso es uno de los problemas también, la mujer cuando se casa deja su vida y se va a inscribir dentro de la vida de otra familia. Y eso a veces le resulta complicado y doloroso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, no sé cómo iréis ahora, pero habéis tenido muy buena base. Sí, adelante. ¿Quién dijo que no? Bueno, un poco con lo que decía ella antes, yo recuerdo a mi tía, a mi abuela, con un carácter enorme. Y los hombres eran como más abogados. Una parte. En la otra parte, o sea, que hay mezcla. Sí. Y yo no sé, yo soy un varón entre mujeres, porque nací entre mujeres. Y como yo les contaba, me parece que fue el otro día, a mí, quien me ha traído a este mundo, en el sentido político, era mi tía republicana. O sea que yo no generalizaría tanto en las leyes, por supuesto, en el patriarcado, en las leyes de que se han hecho durante siglos, pero también aquí se han tenido, yo por lo menos recuerdo eso siempre, el carácter de mi abuela y de todas las había un enorme respeto a la mujer. Pero, claro, eso efectivamente, pues en otra parte de las familias ocurrían cosas parecidas a las que acabo de decir esta noche, y ese, vamos a llamarle abuso o disparates. Pero tengo esa sensación desde pequeña de la mujer con carácter. No lo puedo olvidar porque es mi realidad. Y los hombres a lo mejor más fuertes son más pesados. Es gracioso, ¿no? Bueno, es que es así. O sea, yo también, mis bisabuelas eran de armas tomar mucho más que mis bisabuelos. Otra cosa es que el reconocimiento a ellas nunca se les dio. O sea, el problema está no en lo que fueran, sino que se les reconociera o no se les reconociera. Porque claro... Si no, estamos hablando de la parte de la historia del tal, estar estaba. Ahí no los ejemplos utilizaban el nombre del marido hasta que es curioso porque en la documentación aparece todo ese tema hasta que rompe ella ya, incluso le crea un problema económico terrible. Tiene que ser ayudado. Nada. Por expresar. Claro, lo has hecho muy bien y además es verdad. Además es de agradecer claro lo que sucede aquí ahora mismo, ¿no? Y la exposición que tenéis, que eso supone un estar en un reconocimiento de la grandeza de las mujeres. Ese granito de pues imagíname, al principio del siglo XX, una mujer que fue a la península estudió literatura y cuando venía del verano escribía, su padre le facilitaba para que pudiera escribir en alguna revista o en algún periódico, pero ella se reunía con otros poetas, ella ahora está como reconocida como poeta, y se reunía con otros poetas de Telde, hombres, y sobre todo se reunían en Gala con Saúl Rock, Fernando González, y ella empezó a tener una fama espantosa, de tal manera que venía a Telde con pantalones, fumando y poesía y contando lo que hacían las mujeres de Madrid, que ya era eso. Y entonces ella se cambió su nombre, ella se llamaba María Suárez López, y se cambió su nombre por el de una mujer. Ella sí que dejó claro en las cosas que he visto escrito de ella, que no se la cambió por el nombre de un hombre. Entonces ella se reconoce, se conoce como Hilda Sudán, porque además dejaba avergonzada a la familia por esos comentarios. Imagínate un pueblo pequeño, ¿no? Son estas mujeres invisibles, y ella siempre fue invisible. Su familia poco hablaba de ella también, porque era un espanto, una mujer poeta, una mujer escritora, que dijera lo que pensara. No fue casi lo mismo. Pero no es que ya las cosas son así, pero ella se sigue reconociendo, o sea, se sigue nombrando todavía con el nombre seudónimo que se puso
hablábamos. Sí, Sí. yo hablábamos también que, por ejemplo, también soy docente y en el colegio pues he trabajado y dado clase de lengua, hemos trabajado esas mujeres que eran invisibles también, tantas poetas desde 1700, que de repente ahora estaban tapadas totalmente, ¿no? Entonces yo creo que eso pues, bueno, se va haciendo eso para poder destacarlas y ponerlas en el lugar que muchas gracias, me ha gustado mucho su presentación. Muchas gracias. Bueno, a mí Sí, dime. me gustaría algo. Vale, no. Solo quería hacer una cosita en relación con lo que acaba de decir la compañera. Yo vengo del ámbito de la filología, aparte de vender libritos, ¿no? De la librería Agapea, pero también doy clase. Y entonces, y también en relación a lo que decía el caballero, hay que tener un poco de cuidado con esa visión del matriarcado, porque al final presupone una epistemología del engaño o una cartografía del olvido, en el sentido de, si lo trasladamos o encaminamos al ámbito canario, hay un olvido bastante importante en cuanto a las escritoras. Ahora la señora hablaba de 1700. Sorbona de Sacramento fue la primera escritora, una de las primeras escritoras como un canario. Siempre se habla de Viera y Clavijo, pero la hermana María Joaquina fue una gran poeta. María Mercedes de Cana del Corral, Isabel Boy, Victorina Bridú en el siglo XIX siguen siendo olvidadas. Yo di clase en una escuela privada y la mayoría de la gente que se apunta a los cursos, curiosamente, son docentes de lengua, y sigue habiendo un vacío enorme en el siglo XX, que esto también tiene relación con la exposición que usted ha hecho. Les hablo continuamente de María Dolores de la Fe, que formó una triada muy interesante junto con Carmen Laforet y con Gloria Fuerte, y sobre todo Mercedes Pinto, que en el año 23 dio una conferencia delante de Primo de Rivera y la tituló El divorcio como medida higiénica. O ni María Tejero, por ejemplo, La Gran Olvidada, y fue esta mujer que escribió la primera novela sobre la guerra civil y la tituló El Barranco. O sea que todavía quedan muchísimas cosas por hacer, y en el ámbito de la insularidad, mujeres hay, vamos, muchísimas. Con una compañía yo que estamos haciendo un proyecto de investigación, tenemos catalogados más de 90 y siguen figurando siempre 7 u 8. Pero hay muchísimas y es necesario un revisionismo estético, cultural y literario, que queda mucho todavía por hacer. Ahora, lo que sí hay es una cosa, después de la dictadura, como yo también les contaba ayer con el mujer, cuando me quitaron mi libertad, me decía mi tía, ¿no? Mi madrina. O sea, lo que después hemos sufrido los 40 años de la dictadura ha sido terrible. La mujer, por supuesto, más. Porque además volvimos a disparates antiguos, ya se habían superado, pero fue generalizada, ¿no? Fue un disparate, claro, y aquí el machismo se exaltó, porque estamos hablando del fascismo. El fascismo no existe la identidad, sino la colectividad. No estamos hablando de ninguna broma, ¿no? Y desaparecimos todos también. Claro, no. Sí. ¿No? Todos. Quiero que me entiendan, o sea, no es que esté negando la realidad en absoluto, pero sí aclarando algunas cosas, ¿no? De respeto, yo por lo menos, y creo que tenemos un enorme respeto a la mujer, ¿no? Pues eso te honra. Sí, dime. Lo que he escuchado en las intervenciones que me ha resultado muy estimulante, se lo agradezco profundamente. Y me gustaría como hacer 2 aportaciones. Una que tiene que ver con mi profesión también de docente jubilada, que ha habido un momento que para mí fue como un hito, fue una situación muy radical que me planteó una alumna de 15 años cuando me dijo: las mujeres en la Edad Media tenían la regla. Sí, y yo me quedé, claro, te parece que es muy divertido, pero me parecía una persona que se dedicaba al deporte, que estaba en bachillerato de ciencia, que era muy inteligente,
pero desconocía eso. Fíjate. O sea, a mí me impactó porque yo digo, es lógico que una está en el primero. Es lógico, porque no existe. Claro, no se habla, eso no se hablaba. Entonces, esa era una de cuando estaban hablando, ¿no?, de toda esa genealogía de investigación. A mí lo que me sugería era que proponer una genealogía de la ternura. Una genealogía de la ternura, en este caso, en contraposición con una genealogía del poder. Eso es, justo. Es que, porque claro, dentro de una genealogía de la ternura, sí se sabía que como especie de poder. Es que en ese visibilizar el sostener la vida y poner la vida en el centro y sostenerlo, y desde ahí visibilizar lo que aportan las mujeres en Las Palmas, sería tal cual, desde el punto de vista municipal, las calles de Las Palmas llenas de nombre de mujeres. Un ejemplo. Entonces, esa radicalidad del reconocimiento de lo que, recuperando la memoria, cuando se habla de recuperar la memoria local, que yo alguna vez he estado trabajando en eso, es lo de visibilizar, es un hacerse justicia a una misma y a las otras. Es esa de pequeña jugábamos a por mí y mis compañeras, ¿no? Entonces, ese visibilizar a las mujeres que han hecho pueblo, que han hecho ciudad, que han hecho cultura. Creo que es muy importante para definir lo que es real y para definir que las mujeres son reales. ¿Qué somos? Reales. Reales, claro, claro. Claro. No es una cuestión para mí, no, sino que es muy importante saber que estamos. Y para ese saber que estamos, tenemos que poder hablar de la cultura. Eso es. Sí, es que claro, reconocerla. Sí, es que es la importancia de tener espejos. Es que si no, no tenemos referentes. Por eso el compromiso de la visibilización es fundamental. La ternura no parece que cotice mucho, ¿no? Bueno, sí se cotiza. Vamos a ver, no se cotiza, pero está. Sí. Pues ya está. Ya poco a poco a ver si lo vamos sacando a superficie. Pero afortunadamente si no hubiera habido ternura no habría humanidad. Así que bueno, poco a poco. Ha sido muy bonito. Muchísimas gracias. Estoy encantada con este público tan agradecido, que interviene tanto y que dice cosas tan sugerentes. Muchísimas gracias. De nuevo.